Por ahora, lo que hay es que el jueves se pone en marcha la nueva etapa de precios cuidados. Es lógico suponer que el gobierno va a anunciar medidas para conjurar la trepada inflacionaria. Una de ellas, pero no la más importante, es la de publicar una nueva lista de precios cuidados. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, me parece que usted no le dieron lo mismo que a mí, ¿no? Confirmó la medida. Los salarios crecen, pero la inflación se come la recuperación y en eso está trabajando, aseguró. Usted tiene hornado el otro día, seguramente. Bueno, lo que pasa es que Culfas confirmó la medida, asegurando que los salarios crecen, pero la inflación se come la recuperación y en eso estamos trabajando. Pero aclaró que en el listado del producto no van a estar incluidas las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque según Culfas no vamos a incluir las frutas y las verduras dentro del programa cuidado, de precios cuidados debido a que la producción de los frescos tiene otras características. Aseguró que lo que más ha crecido en precios son los productos frescos, mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación. Los frescos tienen mucho que ver con los costos de logística y mantenimiento, porque muchos dependen de la cadena de frío y de la producción que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores. Esto requiere una atención y un análisis especial, donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora no vamos a incluir frutas y verduras en el programa de precios cuidados. En relación al nivel de actividad, Culfas enfatizó que lo que estamos viviendo hoy es una economía en franco proceso de crecimiento y suba del empleo, al tiempo que señaló que esto significó una reducción del desempleo. Culfas dijo que estamos viviendo un shock a nivel internacional que muchos parecen ignorar. Todas las economías están sufriendo un proceso de aceleración de la inflación, donde los principales países del mundo pasaron de una inflación de 2 o 3% anual al 7, 8 o 9%. Nosotros estamos peleándola, dijo. Aseguró que la inversión viene muy sólida y que se han recuperado la industria del comercio y el turismo, los salarios crecen, pero la inflación se está comiendo la recuperación y en eso estamos trabajando. Vamos a sentarnos a negociar esta semana con sindicalistas y empresarios para que los salarios no pierdan más frente a la inflación. Culfas remarcó que la pobreza va a seguir bajando y ahora toca mejorar la distribución del ingreso por 2 vías, bajando la inflación y generando empleo. Hay que ser cuidadoso con el crecimiento porque se puede crecer 1 año o 2, pero a fuerza de gastar dólares, pero eso es un atajo que después termina en devaluaciones o tomando deuda. Finalmente, en relación, es muy sustancioso lo que dijo Culfas, finalmente en relación con el problema energético, el ministro puntualizó que Vaca Muerta está en un récord de producción, pero no hay posibilidad de canalizar el gas por falta de oleoductos, de gasoductos, pero esperamos que en 1 año y medio esté listo ese gasoducto. Estamos analizando cuánto gas vamos a tener para que no haya faltantes en invierno, apuntó el ministro. Pagamos $3.50 el millón de BTU a los productores locales y el gas que viene en barco se paga hasta casi $50 por millón de BTU. Qué aguerito, ¿eh? Pero mientras los ministros más cercanos al presidente, esto ya es parte de lo que comentamos nosotros, como Guzmán, Culfas o Julián Domínguez, van a seguir insistiendo en que el camino es la concertación, otros funcionarios, sin romper la orden presidencial, manifiestan opiniones más duras. Con una inflación en alimentos cercana al 6% para marzo, esta semana la Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha 2 nuevos acuerdos de precios para frutas y verduras y para comercios de proximidad. No descartan multas por incumplimiento en retrotraer precios. Por ejemplo, la cartera que encabeza Roberto Feletti buscará que los precios cuidados lleguen a comercios de proximidad luego de acordar con mayoristas determinados márgenes de ganancia. Además va a haber una canasta de 5 frutas y verduras a precio regulado en supermercados. En tanto no descartan multar algunas alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos que tuvieron aumentos del 14% en 3 días. El viernes pasado hubo una reunión entre Feletti y los mayoristas, dado que es el lugar de donde se abastecen los comercios de proximidad, al no tener contacto directo con las alimenticias. Hubo acuerdo y salieron conformes, aseguró Feletti. El secretario de Comercio Interior está convencido de que la única manera de evitar el traslado de precios internos de la inédita suba en los commodities es aumentándole las retenciones al trigo, al maíz y al girasol, que tuvieron fuertes subas porque Ucrania es uno de los principales proveedores de estos alimentos. Tras el anuncio presidencial de la guerra contra la inflación, los precios en góndola subieron 14% en promedio, según detectó la Secretaría de Comercio Interior en base a un relevamiento propio.
Hace una semana se cumplió el plazo que tenían 1.700 productos para retrotraer los precios a principios de marzo. Hasta el momento lo hicieron en 1.100 productos y todavía restan otros 600. Ante la consulta sobre si podría haber sanciones, Feletti dijo: yo no anticipo medidas, las tomo. Bueno, tiene el tono ese de terminante, Feletti, que el gobierno nacional me parece que anda por otra vía. Yo no tomo medidas, no anticipo, las tomo, pero sí puede haberla, estamos en permanente tensión. Feletti dijo que las herramientas con las que cuenta el Estado sirven porque son la ley de abastecimiento y de defensa de la competencia. Si me preguntás si presentaría un proyecto de ley antimonopólico, le diría que probablemente habría que discutirlo, pero con las leyes que están se podría. Como ejemplo de la llamada inflación monopólica, se refirió a los insumos difundidos de la industria. Tal fue el caso con las cadenas de pastas, a las que les aseguraron la compra de la harina subsidiada con el Fondo del Trigo, y la respuesta de los comerciantes fue que tenían fuertes subas en insumos como el cartón. Sí, bueno, eso lo dimos nosotros como periodistas. Dice: no, la harina, bueno, pero la harina es el 12%, no, pero aumenta la harina. Cuando le bajan el precio, el cartón, la energía... En otra serie de medidas enfocadas a aumentar el ingreso de los sectores más necesitados de trasladado, la tercera posibilidad, y ya lo dejamos tranquilos, los ingresos de los sectores más necesitados, la posibilidad de subir el reintegro para las compras de 6 millones de beneficiarios de los planes sociales y de los jubilados. Es parte del acuerdo que alcanzaron la semana pasada el equipo económico con la CGT y la UIA. Se congelará además una canasta de 50 productos. El gobierno ampliaría el poder de compra a unas 6 millones de personas de sectores vulnerables como medida de protección contra la inflación. Lo hará a través de la suba del reintegro que se le hace en las tarjetas de débito a quienes tienen estos ingresos, porque lo subirían hasta un 20%. De los 1.200, a ver, Dani se lo dice cuánto lo van a subir. Acá está. En la actualidad, ese valor tiene un tope máximo por mes de 1.200 pesos, que puede hasta duplicarse si en el grupo familiar hay 2 o más beneficiarios. Además, se prevé la definición de una canasta básica de 50 productos de primerísima necesidad, cuyos precios se intentará congelar de manera uniforme en todo el país y durante un periodo de al menos 3 meses. Bueno, como se ve, precios cuidados, una situación especial para frutas y verduras. Y esta última, aumentar los reintegros, sería lo que está estudiando el gobierno y que se va a conocer durante esta semana. Son las medidas principales que espera anunciar el gabinete. Esto cobró fuerza a partir del jueves pasado durante una reunión que mantuvieron el ministro de Economía Guzmán, con Matías Culfa, el de Desarrollo Productivo, y con Claudio Moroni, el de Trabajo, con una delegación de la CGT y la Unión Industrial Argentina. En el nuevo encuentro, que va a ser hoy, se va a buscar sumar otras patronales como las cámaras de comercio y la construcción y las entidades del agro. Sí, si hay una diferencia marcada es que el gobierno apuesta, Alberto Fernández, apuesta siempre a la concertación y a que le firmen acuerdos las empresas. Está apuntando siempre a esa historia. Por el otro lado, se cree que las amenazas y los gritos, yo no sé si esto va a funcionar, no sé si hay poder político para asumirlo.